Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por este tiempo que Dios nos permite, aunque ya no hace mucho frío, ¿no? Pero seguramente algunos hermanos, alguna familia, ¿no? Estarán de viaje, estarán con algún inconveniente, por eso no están en este lugar, ¿no? Sin embargo, informarle que también nuestro pastor está de viaje, está en Corea ahorita él, ¿no? En ese congreso de misioneros que tienen cada año, y seguramente en esta semana, la otra, quizás envíen algún video de saludo, como siempre lo hacen, saludando a la iglesia para que lo hagamos conocer, lo hagamos ver. Sin embargo, nosotros acá seguimos, ¿no? No está nuestro pastor, pero estamos nosotros, está nuestro pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y por eso venimos aquí para también tener ese encuentro verdadero con el Señor, para escuchar su palabra. Así que dispongamos este tiempo para escuchar qué es lo que el Señor nos ha preparado en esta mañana. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hasta el 24. Voy a leer, es bien prolongada la lectura, pero sin embargo voy a hacer la lectura completa para que tengamos la idea, no tengamos el concepto general del tema que queremos compartir en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Ahí dice la palabra del Señor, San Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 24 voy a dar lectura. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice. Amén. Comenzaron a regocijarse. No sé, hasta aquí con esta lectura, ¿cuál es el concepto general que usted entiende en este mensaje que hemos leído nosotros? ¿O cuál es la primera impresión que le viene a la mente cuando leemos este pasaje nosotros, o la historia del hijo pródigo? Obviamente que se identifica esta historia, ¿no?, como una historia de desastre primeramente, ¿verdad? De una mala decisión que toma un joven, o una mala elección que hace un joven al pedir la herencia a su padre,
y obviamente no teniendo la experiencia y la capacidad de poder administrarla. Y en el relato dice la Biblia que lo malgastó todo lo que el padre le había heredado o le había compartido en ese espacio del tiempo en el que estaba. Y yo pensando y mirando, vivimos también nosotros en un mundo, escuche bien, donde muchas personas, incluso dentro de la iglesia, creyentes, se han alejado del Padre. O sea, se han alejado de su casa, ¿no? Ya sea por decisiones impulsivas, por el engaño del pecado o por el deseo de independencia de aquella persona de vivir solo o experimentar, ¿no?, algunas cosas por sí solo. Pero el final de todo es que muchos terminan vacíos, heridos y perdidos. Por eso el mensaje de hoy es claro, hermano, y el tema de esta mañana del mensaje es camino a la restauración. Camino a la restauración. ¿Por qué camino a la restauración? Porque vemos en la historia, ¿verdad?, que malgastó, no aprovechó el tiempo que le estaba brindando el padre de vida o los días o los años más de vida que tenía el padre hasta después, obviamente legalmente, entregarle su herencia y así poder decidir o hacer lo que él hubiese elegido hacer. ¿Verdad? Es eso lo que nos muestra, ese es el retrato que miramos nosotros cuando leemos la historia del hijo pródigo. Y quizás, como dije, nosotros muchas veces o en el mundo muchas personas están viviendo una historia similar a la del hijo pródigo. Se han salido de su casa y están experimentando por carne propia cómo es vivir alejado de la casa de su padre. No es lo mismo vivir afuera independientemente como estar bajo un techo que le cobija y una protección que tiene y de cuidado bajo la cobertura del padre, la madre y de la familia. Y esta es la historia que nos muestra la Biblia. Por eso el mensaje de hoy es camino a la restauración. Dios siempre, escuche bien, está dispuesto a restaurar cualquier vida que se hubiese apartado de Él. O sea, no está ya en nosotros, no está en Dios, ya está en nosotros, ¿verdad?, el poder volver al Señor. El querer volver al Señor es una elección y es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. Con esto no estoy diciendo que usted se ha apartado del Señor. Tampoco estoy diciendo que usted ha pecado, ¿no?, con un pecado grande que le ha hecho apartarse o separarse o sentir una ausencia de Dios, porque muchas veces sentimos una ausencia de Dios y nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué Dios está ausente de mi vida? Y no nos damos cuenta que nosotros somos los causantes de la ausencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque no lo estamos buscando a Dios, porque no le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Simplemente porque hemos tomado ciertas decisiones o hemos elegido de repente mal en algún momento, ¿no? Por eso Lucas 15, ¿no?, que es la historia del hijo pródigo y es la parábola más larga que registra el libro de Lucas, porque las otras, si usted ve, son bien cortas, especificando que a través de esa parábola hay una enseñanza que Jesús quería darle, ¿no?, al pueblo en ese tiempo y a nosotros también, con una verdad escondida en esa parábola de la historia que estaba contando Jesús. En otras palabras, era el método que el Señor Jesucristo usaba a través de la parábola o de la historia o del momento, de la condición, del tiempo de ese momento, para transmitir una verdad espiritual para el lugar
y para las personas y obviamente en este caso para nosotros también. Muchos han llamado, muchos comentaristas han llamado a esta parábola del hijo pródigo como una historia completa de ruina y reconciliación. Porque vemos al final de los versículos que hemos leído, ¿verdad?, que el padre esperaba ansiosamente el retorno de su hijo. Quiere decir que nunca perdió la esperanza el padre de que un día iba a retornar, así como lo vio irse con una bolsa cargada de dinero, llevando todos sus bienes y no aprovecharlos sus bienes, y después la esperanza del padre era volver a verlo a su hijo viniendo, no importa cuál sea o cuál fuese o cuál hubiese sido la condición en la que hubiese retornado, como nos registra la Biblia. ¿Acaso le importó al padre la condición en la que volvió? ¿Acaso escuchó y le dijo te perdono? Ni siquiera tomó en cuenta la expresión de su hijo de decirle no hijo, no te preocupes, no, todo está bien, no, tranquilo, más bien por volver. Como que demostró, ¿verdad?, el amor de Dios a través de esa historia o a través de ese hecho, el amor de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Por lo menos yo lo entiendo así, lo interpreto así. Y eso es lo que nos registra la Biblia, el amor del Padre, ¿no?, incondicional, nos muestra, ¿no?, el incomparable amor de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Si tuviéramos que anotar las cuantas veces que le hemos fallado a Dios, que le hemos sido indiferente a Dios, que hemos rechazado una palabra de Dios, que no hemos tomado en cuenta el consejo de Dios. ¿Cuántas veces? Pero también cuántas veces nos hemos dado cuenta y hemos vuelto al Señor y hemos reconocido nuestro error y hemos vuelto y hemos dicho, Señor, aquí estoy nuevamente. Y papá nos ha dicho, no te quiero ver. Papá nos ha dicho, no, ya no eres bienvenido a este lugar. Papá nos dijo, no, ya no te quiero ver por las cosas que hiciste. Papá siempre va a estar ahí para extender sus brazos y recibirnos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos está registrando la Escritura, hermano. Por eso, entre los varios comentaristas, la ruina, la reconciliación, ya que nos muestra cómo el hombre, escuche bien, puede llegar a la más terrible ruina por causa de una decisión y también de un pecado. Porque no solamente es la decisión o es la elección, ¿verdad?, que tomamos en la vida nosotros. Porque a través de esa elección o de esa decisión que vamos a tomar puede marcar el destino de nuestra vida. Por eso es que antes de tomar una decisión siempre hay que buscar un consejo. Siempre hay que preguntarle al Señor. Para eso tenemos un libro, ¿no?, donde está la palabra del Señor, y buscar qué es lo que Dios me va a aconsejar a través de repente de esa decisión que voy a tomar en la vida. Por eso esta historia tiene un profundo mensaje, hermano, aparte de lo que estoy hablando, ¿no?, sobre el perdón, el arrepentimiento y el amor incondicional que tiene un padre por su hijo. Amén. ¿Cuántos son papás aquí? Levante la mano, los que son papás. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos han hecho renegar? ¿Cuántas veces usted no ha estado, ¿no?, al borde del castigo de darle, pero después de ese castigo, wow, es mi hijo, es mi hija? ¿Así es o no es así? Es así. Es así, hermano. Por eso, ¿no?, nos muestra, ¿no?, ese perdón, ese amor incondicional que tiene el Padre por cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver a través de esta historia que revela la Biblia para nosotros, en primer lugar,
Mire, la decisión de escoger nuestro camino, como seres humanos todos somos conscientes de nuestra vida y cada persona, escuche bien, decide escoger su camino. Traté de poner un título y un subtítulo para que entendamos mejor el mensaje central de todo. O sea, cuando nosotros decidimos escoger nuestro camino, ¿verdad? Y eso está a cada momento de la vida. O sea, no es que va a aparecer en algún instante, está a cada momento de nuestra vida. La vida nos pone ante una encrucijada, si quiere llamarlo, de decisiones. O sea, estamos todos los días, ¿verdad?, tomando decisiones fuertes, sencillas, simples, porque decidimos cómo vestir, decidimos qué comer, decidimos el trabajo que tenemos que escoger. O sea, si se da cuenta, la vida del ser humano está rodeada de decisiones. Decido a qué hora ir a dormir, decido qué película mirar, decido qué chat abrir, qué no. Todo está basado en las decisiones. Por eso a cada momento entramos en esa encrucijada de decisiones y nosotros los humanos tenemos el poder de elegir lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Somos nosotros los responsables de los resultados que tengamos en nuestra vida. Y esa elección que hagamos, escuche bien, o a través de esa elección que hagamos, ¿no?, ya sea con resiliencia o con resignación, esa elección va a determinar el rumbo de nuestra vida. Por eso, en algún momento prediqué, las decisiones determinan el destino de nuestra vida. Las decisiones determinan el destino de nuestra vida, hermano. Usted decidió por Cristo, ¿no ve? Usted decidió por Cristo, ¿verdad? Parece que sigue todavía. ¿Usted decidió por Cristo? Entonces eso va a determinar su destino. Eso va a determinar su destino. Si alguna vez usted se aparta del Señor por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, dejó de buscar al Señor, o los problemas lo han agobiado, las pruebas de repente han sido pesadas en su vida, pero decide volver otra vez al Señor, decide confiar en el Señor y decir, no, yo voy a ir nuevamente a donde el Señor y voy a estar arrodillado ahí en el trono del Señor, en el trono de la gracia. Voy a alcanzar misericordia de Dios. Dios está dispuesto, hermano, a perdonar, a restaurar, incluso a buscarnos cuando nosotros no queremos buscarlo al Señor. Ese mensaje, esa llamada, ¿no? Aunque a veces somos indiferentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué pregunta? Pero es el Señor que nos está hablando, es Dios que nos está dando la oportunidad de que nuevamente nosotros nos reconciliemos con Dios, volvamos al Señor, no nos apartemos del Señor. Porque ya vemos lo que dibuja la Biblia aquí en esta historia, ¿verdad? A un hombre, a un joven, ¿no?, que tomó una mala decisión, que eligió no pedir el dinero o los bienes que le correspondía y que todavía no estaba preparado para administrar aquellos bienes. Y dice que el resultado, dice, no fue conveniente, no fue bueno, no fue de lo mejor. Los amigos estuvieron con él o estuvieron al lado de él mientras él tuvo dinero. Desde el momento en que se acabó el dinero, ya ninguno de los amigos estuvieron al lado de él para decirle, por lo menos venía acá a mi casa, o entrá a mi aposento, o tomá este plato de comida. Dice que en los momentos difíciles,
Quien está con alguien es el que de verdad lo ama. Hasta el final. No importa la condición. Por eso, hermano, la decisión de escoger nuestro camino y como seres humanos, como dije, estamos nosotros conscientes somos conscientes, no es que somos conscientes de nuestra vida. Y de lo que estamos decidiendo, ¿no? Cada día en ella, ¿no? Por eso algunas decisiones son fáciles de tomar, otras quizás ameriten, ¿verdad?, situaciones difíciles donde tomar una decisión, escuche bien, implica para algunos o para muchos alguna incertidumbre, ¿verdad?, de qué va a pasar. Y de repente puede afectarnos eso, ¿verdad?, de manera significativa en el curso de nuestra vida. O sea, son decisiones que en teoría unas son más importantes que otras, unas merecen más reflexión, más cuidado, más atención, más prudencia que otras. Pero de alguna manera no vivir la vida en la que estamos nosotros es tomar cada día decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Para no equivocarnos, para no sufrir las consecuencias, para no pasar desaciertos en nuestra vida, ¿no? Así que tantas formas que tenemos nosotros de cómo podemos decidir es primeramente buscando la ayuda de Dios cuando vayamos a tomar una decisión, ¿no? Por eso la parábola inicia, ¿no?, en el versículo 11, mire, ¿no?, presentando a un hombre padre de familia, el cual tenía 2 hijos y el menor de ellos decidió pedirle que la herencia que le correspondía. Vamos a ver el versículo 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Bueno, hasta aquí está, por lo menos el padre está cumpliendo, aunque legalmente todavía no había muerto, ¿verdad? Tenía que haber muerto él para que hubiese pasado la herencia a su hijo. Pero esa decisión que está tomando su hijo, decirle, Padre, dame esa parte que me corresponde a mí porque yo quiero ir a experimentar la vida fuera de ti, lejos de ti. No sé si así fue la expresión, o así lo pensó, o así lo imaginó. Pero fíjese el resultado, el joven, o el hijo que pidió la herencia, quería independencia sin relación. O sea, no quería estar bajo ya la cobertura de su padre ya. Ya no quería que su padre ya le corrigiera, que su padre ya le guiara, le ayudara. Por eso, independencia sin relación, quiso los beneficios del padre sin la presencia del padre. Cuidado, hermano. Cuidado, jóvenes. Porque esa decisión que hubiésemos o que quisiésemos tomar, porque así empieza muchas veces la caída, decisiones basadas en deseos egoístas. Porque son pretensiones, ¿no ves? Que a él solamente le interesaba, ¿no? Ni siquiera estaba pensando, ¿no?, en crear una empresa, ni siquiera estaba pensando, ¿no?, en hacer alguna inversión. Simplemente un deseo egoísta nomás pidió, dijo, deme. El padre le dio, pero no quería más tener relación con el padre. ¿Cuántas veces de repente nosotros no hemos caído en este error? No quizás pidiendo bienes, ¿verdad?, pero queriendo estar independiente de Dios ya, no con Dios ya. Ya no queremos ya, ¿no?, de que nos corrija Dios ya. Ya no queremos tener la imagen de Dios sobre nosotros o la protección de Dios. Por eso acá esa decisión basada en deseos egoístas, al hacer esto el hijo, escuche bien, estaba ¿qué? Repudiando
a su padre, ¿no? A su padre al decirle que ya no quería vivir a su lado y que su deseo era iniciar su propia vida eligiendo su propio camino. Su propio camino. Por eso, escoger el camino correcto, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Entonces, eso estaba haciendo, no, el Hijo estaba repudiando a su Padre, estaba eligiendo su propio camino, a pesar que lo tenía todo en la casa de su Padre. El hijo menor no valoró nada de aquello que tenía en su casa. Quiso experimentar una vida independiente, una vida no sé si de lujo, una vida de lujuria, no sé, una vida de pecado, una vida de engaño, de egoísmo. Pero el resultado ya sabemos cuál fue ya, ¿verdad? El resultado ya sabemos cuál fue. Dios nos ha dado la vida, escuche bien, y tiene un plan maravilloso para nosotros, nos ofrece a nosotros un camino a la vida eterna. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, el hombre reclama muchas veces su independencia, su vida, ¿no? Ya no quiero ser gobernado por Dios. La historia en la Biblia nos retrata, ¿no?, de que también así el mismo pueblo que Dios había escogido también ya no quisieron tener una protección de Dios ya. Y pidieron que se les dé un rey. Ya no querían ya que Dios los gobierne, ya no querían que Dios sea, ¿no?, su tutor o su protector o su gobernador. Decidieron ellos pedir un rey a Samuel, pero Dios les advirtió, ¿no ves?, que el rey que iba a venir iba a traer, ¿qué? Dolor, luto y sufrimiento. Y no es como ellos esperaban. Y no es como ellos habían pensado. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Jeremías, capítulo número 17, versículo 9. A pesar de lo que no tenía todo en la casa con su padre, el hijo menor no valoró nada de eso, mire, y se dejó llevar por los deseos engañosos de su corazón. ¿Y qué dice la Biblia en Jeremías 17, 9? Mire lo que dice. Dice que es engañoso, ¿no? Y es el corazón, dice, más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Dice. Si lee usted todo ese espacio de Jeremías 17, 9 hasta más adelante, encuentra de que dice que es Dios quien conoce, que mide, que sabe cuáles son las intenciones, ¿no?, y los deseos de nuestro corazón. Amén. La elección de nuestro camino o de decidir un camino correcto es que sea siempre basado bajo los principios del Señor. Voy a leer un pasaje más en Deuteronomio capítulo número 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos, ¿no?, y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, dice el Señor, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice. Amén. ¿Cuál sería la aplicación aquí para nosotros? Esta, mire, ¿cuántas veces queremos las bendiciones de Dios sin comprometernos con Él? ¡Pum! ¿Cuántas veces queremos la bendición de Dios sin comprometernos con Él? Es una reflexión. El primer paso lejos de Dios suele parecer atractivo. O sea, la elección sin Dios puede ser atractiva, nos puede mostrar un panorama bonito o un ambiente bonito, ¿verdad? ¿Cómo cree que el hijo pródigo se vio cuando estuvo con una alforja, no sé si alforja, maletín, bolsón o cheque, con dinero, en otra ciudad,
con varios amigos, sin mencionar las amigas, fiesta, comida, todo bonito. ¿Cómo cree que se sintió en el ambiente, en el panorama? Feliz, pues. No vamos a decir que no. Pero después, ¿cuál fue el resultado, verdad? Suele parecer atractivo, pero siempre, siempre, siempre le va a llevar al vacío. Dice el dicho, échate en la cama y verás, lo había sabido, ¿no? ¿Quién te ama? Dice. Échate o échate en la cama y verás quién te ama. ¿Quién va a estar ahí para estar con usted, no? Así que, hermano, la vida, ¿no? La vida está rodeada, en la vida estamos rodeados, ¿verdad?, de decisiones nosotros. Tomemos buenas decisiones. En segundo lugar, ahí vemos las consecuencias del pecado, ¿verdad? En segundo lugar, las consecuencias del pecado, la decisión del hijo pródigo, mire, nos retrata perfectamente los efectos del pecado en la vida del ser humano. O sea, en esta parábola podemos identificar al menos 4 efectos, y es lo que lo quiero compartir en esta mañana. 4 efectos del pecado. Primero, el pecado nos aparta completamente de Dios. O sea, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que el hijo se apartó de su padre. Fíjese que rechazó, ¿verdad?, la protección de su padre, alejado del padre, su vida se va a desmoronar. Es como ese castillo de naipe, ¿verdad?, que con un vientito leve, ¡prum!, se desbarata, o se deshace, o se destruye, o queda en nada, queda vacía, queda hueca, queda frustrado, queda dolido, queda triste, queda desesperado, afligido, porque la Biblia nos muestra que en el hambre que tenía quería comer algarrobas de comida de los chanchos, hasta el punto que llegó que era como un repudio, estaba en contra de la ley para los judíos, era inaudito para ellos estar en esa condición, alimentando chanchos y peor todavía comer todavía de la comida de ellos. Pero eso es lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con la vida de este joven. Su vida se estaba desmoronando. El pecado, escuche bien, promete libertad, pero da esclavitud. No se confunda. El pecado promete libertad, pero trae esclavitud, ¿no? Por eso hemos cantado, ¿no? Ya no soy más esclavo, ¿no? No somos esclavos más ni del pecado ni del temor, ¿no? Versículo 13 de la historia que hemos leído, no muchos días después, ahí versículo 13 de Lucas 15, no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El primer efecto que el pecado produce en nuestra vida es vivir apartado de Dios. Y escuche bien esto segundo, el diablo sabe perfectamente que solo alejados de la presencia de Dios somos seres indefensos y vulnerables a cualquier pensamiento que el diablo ponga en nuestra mente. Wow, había sido grave, ¿no? Por eso dice el proverbio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice. Mente desocupada es taller del diablo, ¿no? Y el diablo va a influir siempre para apartarnos de Dios. Por eso sabe perfectamente que solamente alejado de Dios, ¿verdad?, nuestra vulnerabilidad es, ¿verdad?, indefensa. Somos indefensos, nos engaña, haciéndonos pensar que la vida, no, que el mundo está ofreciendo mucho mejor, pero al final todo es una terrible mentira. Por eso a veces decimos mentira del diablo, ¿no? No es mentira del diablo, es mentira de nosotros mismos, que nosotros
Nos estamos creando en nuestra mente. El segundo efecto del pecado nos hace, hermano, desperdiciar nuestra vida. El mismo versículo 13 dice, y allí desperdició sus bienes viviendo, dice, perdidamente, dice. Ahora estamos entrando en lo profundo del mensaje ya. Vivió, dice, perdidamente, dice. El siguiente efecto del pecado es que nos hace, hermano, desperdiciar nuestra vida y las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿No cree usted que muchas veces nosotros al desperdiciar la bendición de Dios, verdad, por causa del pecado, no hemos sabido aprovechar lo que Dios tenía para nosotros? Por una decisión, por una acción, por una mala elección, que hemos caído, ¿verdad?, en el pántano, ¿no?, del sufrimiento, del dolor, ¿no?, por la mala decisión que hemos tomado. Generalmente el ser humano cree que la vida en el mundo es mejor que tiene, que las ofertas que da el mundo de la prosperidad y deleites temporales lo van a conducir, ¿no?, a una verdadera gloria, ¿no? Pero al final, ¿qué dice la Biblia? Dice que el camino es camino de muerte, dice. Para que el que elige, no, esa parte. Por eso dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El texto es claro, hermano. Es decir, que el hijo pródigo desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? Así es la vida del que practica el pecado. Así le lleva el diablo a engañar, ¿verdad? El que está en pecado y está practicando el pecado, entonces no va a lograr nada. Más bien, nada bueno logrará a través de ello, ¿no? Y por las escrituras que llaman al pecado, dice las infructuosas obras de las tinieblas, dice. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, y no participéis, dice. Mire usted lo que dice el texto. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas, dice. O sea, quitémosla de nosotros, hermano. No dejemos que el enemigo confunda nuestros pensamientos, hermano. No dejemos que el enemigo nos influya a estar alejados de Dios por causa de los efectos que trae el pecado. Y el tercero, mire, es más todavía complicado, porque el tercer efecto del pecado es que el pecado destruye nuestro futuro. Ahí está ya más fuerte. Sin Dios, sin ley, sin esperanza. Camino a la condenación. Por efecto del pecado, porque hemos rechazado a Dios, porque no hemos querido tener la protección de Dios en nuestra vida, porque le hemos dicho, ya no, papá, no quiero tener ya tu protección, más bien dame lo que me corresponde, yo voy a ir a experimentar una vida mejor. Y a veces pareciera que es mejor, ¿no? Pero está destruyendo su futuro. El pecado está destruyendo su futuro. Por eso dice versículo 14 y 15 del texto que hemos leído nosotros, capítulo 15 de Lucas, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice. Claro, ya no había, ya no, los amigos ya no había platita en el bolsillo ya. Ya fue al banco con su tarjeta, ya... Finish. Cero, ¿qué? Cero efectivo. No va más. Tocó fondo. Se vio en la miseria. Malgastó todos sus bienes. Y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, dice, para que apacentase cerda. Ya dijimos, ¿no? Para un judío eso era... ¡Wow! Era lo peor, era despreciable, era inmundo. Y ahora el hijo pródigo, ¿no? Se encontraba completamente humillado, sin esperanza alguna. Pero como Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Como Dios es misericordioso, ¿cuántos dicen amén?
Como Dios todo perdona, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que entender, apreciada iglesia, de venir a la casa del Señor. Porque no venimos aquí no a quitarle el tiempo a nadie, ni a entretenerlo. Pareciera que la gente lo vea así, de esta manera, que estamos entreteniendo a la gente y que estamos quitándole el tiempo. Pero si usted se da cuenta, estamos construyendo en su futuro, en su vida, en su eternidad con Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que venimos acá y buscamos y nos llenamos de Dios y escuchamos la palabra que viene de diferentes formas, maneras y circunstancias. Pero es la palabra de Dios. Dios nunca va a querer el mal para nosotros. Siempre Dios va a querer el bien para nosotros, aunque a veces nos da duro. Pero es Dios hablándonos. En el peor momento de nuestra vida va a aparecer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apareció con Moisés, con Daniel, con los amigos, con Jeremías, con todos apareció, con Elías. En tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en todo va a aparecer Dios. Simplemente hay que esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces la gente no está entendiendo, hermano. En cuarto lugar, el pecado nos conduce a la miseria. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, pero, dice, nadie le daba, dice. Finalmente, el pecado, hermano, nos conduce a una vida de miseria. El hijo pródigo descendió hasta el hoyo más profundo. O sea, lo más abominable, inmundo para él era verse en esa situación. Por eso es que Dios permitió que llegue hasta ahí para que vuelva a levantarse. Reconozca su error, su falla. ¿Cuántos dicen amén? A mí me impacta mucho, hermano. Versículo 17, póngame por favor, y dice, y volviendo en sí, dijo. Hace unos 3 meses, 4 meses prediqué un mensaje igual, ¿no es? Con este tema, volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice. ¿Sabe? El primer paso que conduce a la restauración es reconocer nuestra situación de ruina o nuestra condición espiritual, cómo estamos delante de Dios. Cada uno y cada cual sabemos cómo estamos delante de Dios. Yo no puedo saber cómo está fulano, cómo está fulana, cómo está hermano, hermana. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos delante del Señor. Si el primer paso que conduce a la restauración es reconocer nuestra situación de ruina y que necesitamos ayuda, ¿cuántos dicen amén? Después de un tiempo, ¿no? El hijo pródigo dice, volvió en sí, se dio cuenta que hasta los jornaleros de su padre, mire, estaban en mejor condición que él. Obviamente que estaban sometidos a un trabajo, eran siervos, eran jornaleros, pero tenían un techo, tenían una comida, tenían un trabajo y tenían abundancia de pan. Eso es lo que lo hizo reconocer. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mientras, escuche bien, nos neguemos a acudir a Él o a Cristo, al Señor, solo retrasaremos nuestro bienestar espiritual y seguiremos en la misma condición. Cada día más hondo, más hondo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Está entendiendo el mensaje? Por ahí estoy muy... ¿Está entendiendo? Muévame con su cabeza si está entendiendo lo que el Señor le está hablando.
Si reconocemos nuestra condición, si no reconocemos nuestra condición, nuestro bienestar se va retrasando. Y nuestra condición espiritual se va hundiendo más. Por eso, mientras acudamos al Señor y nos busquemos al Señor, lo haremos así, de esta manera. En tercer lugar, el camino que conduce a la restauración. En esta parábola también nos ofrece el camino, escuche bien, que el hombre puede tomar o debe tomar o tiene que tomar para ser restaurado una vez que cae en el más profundo abismo, dice. Puede quizás tomar en cuenta ciertos parámetros de ahí, de esta. Si no reconocemos nuestra ruina personal, hermano, ¿no? Si no tomamos la decisión de acudir a Dios en completo arrepentimiento, si no confesamos nuestros pecados y nos humillamos completamente delante de Dios y no nos sujetamos al señorío de Cristo, no podremos ser restaurados. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿no es? Reconoció, ¿no es? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero no quedó ahí, ¿no es? Porque muchas veces podemos reconocer, yo y usted podemos reconocer nuestros pecados, nuestros errores, fallas y no sé qué más. Pero si no vamos a Él, no vamos a ser sanados, no vamos a ser restaurados. No va a haber un efecto, hermano, espiritual de bienestar para nuestro espíritu. Por eso acá la acción del hijo pródigo dijo: no, me levantaré. Versículo 18, ¿no? Y 19 dice, ¿no es? Y me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice. ¿Cuántos dicen amén? Me levantaré, dice, e iré a mi padre, dice, y le diré: Padre, ¿qué dice? He pecado contra. Mientras no reconozcamos, hermano, seguiremos en la misma condición. Le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El siguiente paso es confesar nuestras ofensas. La confesión del hijo pródigo involucra reconocer su pecado y tomó una actitud de humillación que nos hace reconocer que nuestra vida sin Cristo, hermano, es una vileza y sin esperanza. Se está poniendo muy de moda últimamente. Así que fijarse en los ayudantes, ¿no? A la hora de Dios quiere darnos esta última partecita, mire. En esta aplicación, restauración comienza cuando dejamos de justificarnos y decidimos regresar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios no busca excusas, busca corazones sinceros. Creo que estaba en uno de los boletines, eso lo saqué de ahí. Dios no busca excusas, busca corazones sinceros. Finalmente debemos estar dispuestos a sujetarnos, y en cuarto y último lugar, para terminar el mensaje, el amor perdonador del Padre. Este es el adorno especial para el mensaje. Versículo 20 y 24 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia. Déjela que huele. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, dice acá la Biblia, el padre, ¿qué le dijo a sus siervos? Saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies y traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, dice, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice la Biblia, y comenzaron a regocijarse, dice. Amén. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, dice, hay fiesta en los cielos, dice. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Quizás no está en la condición de pecador. Está en la condición de santo que falló al Señor. Porque ya no estamos en la condición de pecador, ¿verdad? Ya Cristo lavó nuestros pecados ya.
Pero sin embargo estamos todavía, ¿verdad?, en un proceso todavía. La Biblia dice que todavía seguimos en un proceso porque la salvación es instantánea. Al momento que aceptamos a Cristo somos salvos. Pero también se torna progresiva porque tenemos que conservar esa salvación, dice. Y ahí está el detalle, que tenemos que conservarla. O sea, tenemos que guardar y tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios para que no nos vengan las consecuencias. Por eso el amor perdonador del Padre, esta parábola nos muestra que el amor perdonador de Dios y su infinita misericordia, mire, para todos aquellos, dice, que se arrepienten, dice, de su vida de perdición. Por eso dije, de repente no estamos en esa condición, pero quizás le hemos fallado al Señor. El padre del hijo pródigo, en vez de rechazarlo, dice, lo abrazó. No, al hijo lo vistió, le puso calzado, le puso anillo, símbolo de ¿qué? De benevolencia. Aparte de que le puso un anillo, símbolo de parentesco familiar, nuevamente diciéndole, tenés mi identidad. Volvés a ser mi hijo. No importa lo que te hayas gastado. Borrón y cuenta nueva. Con el Señor es así. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Por eso mire lo que dice la Biblia en Romanos 5, 1 al 5. Dice, justificados, dice, pues por la fe, dice. Justificados, dice. ¿Qué es justificado? Es la justicia de Dios en nuestra vida, hermano. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes, dice. Y acá la Biblia dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, dice. Y la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice. Amén. Y si le añade ahí el 5:8, el 8 más, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros, dice. Amén, apreciada iglesia. La Biblia nos enseña el gran gozo que hay en el cielo, que cuando ese pecador se arrepiente, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, dice en Lucas 15:10. Hay fiesta. Digo yo, entonces ahora va a haber un fiestón en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si solamente hay fiesta por uno, imagínense aquí los 50 que vemos, hay fiestón. Y sin invitación, ¿no? ¿Cómo sería con invitación, no? Concluyo el mensaje, apreciados hermanos. En la vida tenemos dos caminos por escoger. Ya sabe, ahí lo hemos leído, ¿no? La vida y la muerte, dice, ¿no? La mayoría escogen el del pecado, el cual los conducen a la ruina total. Pero aún allí todavía dice la Biblia que el hombre todavía tiene esperanza, porque eso nos está mostrando la Escritura. De que en esa condición última en la que estaba el hijo pródigo, dice, reconoció, dice, ¿no ves? Volvió en sí. Ese es el gran problema de la humanidad, hermano, que cuando está en la ruina no reconoce su pecado. Por eso dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Hay que arrepentirse para recibir la salvación. El arrepentimiento es el camino a la restauración, hermano. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús para nosotros. Nos ofrece una mejor vida cada día si es que le seguimos al Señor. Amén. Estaba leyendo una historia del accidente que cayó en la India, ¿no? Aparte del sobreviviente único que se salvó, dice que el lugar en el que estaba, dice, es el peor lugar, ¿no es? En el asiento de los aviones, dice, y se salvó.
Y una joven india dice que también se salvó, dice, no por estar en el avión, sino por no llegar a tiempo al avión, dice. ¿La leyó la historia? Y renegó, dice, contra Dios, ¿no es? Y contra todos ahí, dice, porque ya no había el avión, dice, pero un minuto más después, dice, se supo la noticia que el avión se había caído y se había estrellado. ¿Coincidencia o casualidad? Le dejo a usted. Oremos al Señor esta mañana, agradezcamos a Dios y yo le pedí al Ministerio de Alabanza que cantemos una canción. Primero, no sé cuál es la condición de usted. Quizá, obviamente, no es como la del hijo pródigo. De hecho que sí. De hecho que no ha pedido miles o buenos dólares. Pero quizás nuestra condición espiritual no está de la buena manera delante del Señor. Y si hoy queremos ser restaurados por el Señor, tan sencillamente tenemos que volver a Él, dice. Venir a Él, dice. O sea, tomar la decisión de volver al Señor significa no reconocer que no estamos bien, hermano. Yo no me creo estar bien, más bien cada día procuro estar bien delante del Señor. Porque dice la Biblia, no es el que cree estar firme, cuide, dice, de no caer. Así que nuestra justicia delante de Dios, dice en la Biblia, dice que es como trapo de inmundicia, dice. Así que no nos engañemos nosotros mismos, busquemos a Dios, entremos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle a Sarita que nos ayude para que, voy a invitarle a que se ponga de pie y podamos cantar esta canción. Y ahí